Bueno, según lo prometido, acá estoy con este pequeño tutorial de colorear historieta. Quiero aclarar primero que este no es el modo de colorear historieta, no es la única manera, hay muchas, esta es la manera que yo uso para colorear historietas y que quiero compartir con ustedes, pero cada uno le va a encontrar después su vuelta, su manera y demás. Yo solo les voy a mostrar algunas de las herramientas que yo uso para colorear. Bueno, sin mucho más, empezamos. En general vamos a arrancar de un dibujo en blanco y negro, escaneado, en lo posible entintado, puede ser en lápiz también, pero el procedimiento va a ser un poco diferente, eso lo vamos a ver después en algún otro video. Lo primero que suelo hacer, en general los dibujos escaneados suelen estar en RGB o en escala de grises. Así que prefiero empezar en escala de grises. Y lo que hago siempre antes de empezar es al dibujo darle un 50 de brillo y un 100% de contraste. Esto es para limpiar la imagen, que no tenga imperfecciones del escaneo y demás, y que nos va a ayudar mucho después para seleccionar las zonas que vamos a colorear. Así que le damos OK ahí y tenemos ya el dibujo bien limpito para empezar. Lo siguiente que hago es separar la línea negra de lo que es el fondo blanco en este dibujo. Para eso voy a la paleta de canales, ahí tenemos el canal de grises, y con este botoncito de acá abajo cliqueamos y nos va a seleccionar todo lo que es la parte blanca del dibujo. Nosotros queremos lo negro, vamos a seleccionar, invertir, y ahí tenemos seleccionado solamente lo que es negro en la imagen. Entonces vamos a capas, creamos una capa nueva y esa capa la vamos a llenar de color negro, justamente. Fill. Al 100% de negro. Ok. Entonces deseleccionamos y ahora tenemos por un lado una capa con las líneas en color negro y por otro lado la capa con el dibujo como teníamos recién. Como en el fondo ya no queremos ese dibujo, lo vamos a llenar por completo de blanco. Ahí va. Entonces ahora tenemos una capa totalmente blanco y la otra capa con el dibujo sin fondo. Generalmente lo que hago esa capa es poner el candadito, así ya no la toco más, no se modifica, no se mueve. Eso es solo dibujo y eso no lo vamos a tocar. Para empezar a colorear, ahora la imagen está en escala de grises, necesitamos pasarla a color. Hay dos modos de color, RGB y CMYK. Lo básico para diferenciar las dos es CMYK lo van a usar solamente o preferentemente cuando el dibujo que están coloreando va a ir a imprenta. Y RGB solamente cuando el dibujo va a ser para pantalla. ¿Está? Para verse en la web, en dispositivos móviles, lo que sea, o solamente para ver en pantalla, van a mandar eso. Si ponen un dibujo CMYK en pantalla se va a ver bien, pero si mandan un dibujo en RGB a imprenta es muy probable que los colores salgan muy diferentes a los que ustedes ven en pantalla. ¿Está? Así que esa es la diferencia. Como este va a ser para ver en pantalla, lo ponemos en RGB, les va a preguntar si quieren juntar, acoplar las capas, le vamos a poner que no porque queremos mantener esas dos capas, y ahí está, ahí tenemos ya el dibujo en RGB. Para seleccionar también hay muchas opciones, voy a ir con una básica y fácil que es la varita mágica y voy a seleccionar algunas partes del dibujo. Por ejemplo, vamos a seleccionar todas las partes donde hay piel de esta chica. Vamos cliqueando por toda la imagen, más o menos, donde vemos que hay espacios de piel. Ahí va. Más o menos, una selección más o menos rápida, como para mostrarles. Pueden hacer zoom para buscar los pequeños huequitos que hay a veces en los dibujos y que tanto nos complican a los coloristas. Y bueno, algo que yo suelo hacer y que les recomiendo mucho que lo hagan también es expandir la selección. Expandir la selección para que el color llegue por debajo de la línea y así se evitan de que le queden pequeños píxeles o huequitos en blanco. Entonces van a selección, modificar, expandir y van a dar 2 píxeles. Eso depende mucho del tamaño y la resolución del dibujo. Ustedes pruébenlo y lo van a ver, a veces son 2, a veces son 4, pero a veces es 1, pero bueno, anda por ahí. Vamos a ver si, como ven, la selección ahora pasa por el medio casi de la línea negra. Entonces ahora vamos a ir a crear una capa nueva por debajo de las tintas. Vamos a poner nombre a las capas, que eso siempre es importante. Tintas.
Este le vamos a poner acá. Y entonces vamos a seleccionar el color que va a tener la piel de esta chica. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es rellenar la selección. Deselecciono y les muestro. Fíjense, voy a cambiar la opacidad de la capa de las tintas para que vean cómo el color llega casi hasta la mitad de la tinta. ¿Está? Entonces con eso nos aseguramos de que el color sí o sí abarca todo lo que tiene que abarcar. Van a ver cuando hagan un zoom a la imagen, cuando se acerquen, que quizás quedaron lugares en blanco sin pintar. Eso siempre hagan este chequeo, fíjense y vayan con el lapicitos, es lo que suelo usar, el lápiz duro, y rellenar todos esos lugarcitos donde vean espacios en blanco que quedaron sin pintar. Revisen bien todos los lugares, todos los huequitos, que no les queden píxeles en blanco, porque después, aunque no parezca, se notan. Es así, una revisión rápida por toda la imagen. Lo que van a ver es que en algunas partes, por ejemplo, pueden ver acá las uñas, esta selección se pasa un poquito. Entonces simplemente van a ir a buscar la gomita con la opción lápiz y borran las partes donde se pudo haber pasado la selección de la línea. Entonces, sí, como para dejarlo ya todo prolijito, como para empezar a colorear y a sombrear y demás. Esto conviene hacerlo también, sobre todo con las superficies grandes, por algo que les voy a mostrar después que vamos a hacer en las superficies chicas. Ahí va. Bueno, ahí más o menos tenemos la piel. Esto mismo lo vamos a repetir a todas las otras partes del dibujo. Vamos a hacer una más así rapidita, como para mostrarles. Así rápido, simple, medio burdo, pero para más o menos que vean cómo funciona. Selección, expandir 2 píxeles, vamos a la capa del color, elijo el color y lo relleno. ¿Está? Tan simple como eso. Hay zonas que para usar este procedimiento son un poco más complicadas, por ejemplo en este caso el pelo. Como tiene muchas líneas, si vamos a seleccionar cada parte del pelo vamos a estar horas. Entonces, algo que suelo hacer es seleccionar al revés. Por ejemplo, en este caso, seleccionar toda la zona del fondo, por alrededor del pelo, e incluso podemos tomar este pedacito del sillón también acá. Vamos a hacer lo mismo, vamos a expandir. En este caso, voy a expandir también 2 píxeles. Y después lo único que hacemos es ir a seleccionar e invertir la selección. Entonces ahora lo que está seleccionado es todo lo que está por dentro de la figura. Vamos a la capa de los colores, vamos a elegir el pincel, vamos a elegir el color que va a tener el pelo y vamos a usar una opción que se llama Behind. Esto lo que hace es pintar por detrás, por debajo, podríamos decir, de lo que ya está pintado. ¿Qué me permite esto? Que si yo dentro de esta selección que nos quedó me paso hacia donde está el color, por ejemplo la piel, no lo pinta, porque estaría pintando, por ejemplo, por debajo en este caso. Acá. Entonces, de esta forma podemos hacer así como un pintado bastante burdo y rápido, pero que nos va a ahorrar un montón de tiempo. Después lo vamos a mejorar, a refinar. Pero ahora para pintar rápido, para llenar, para hacer esta selección rápida, nos viene bárbaro, ¿no? Así podemos pintar todo sin preocuparnos de tener que ir por el bordecito, ni tener que hacer selecciones que nos lleven mucho tiempo. Acá lo mismo que les decía antes. Van a ver que hay lugares que por hacer la selección así tan burda, digamos, quedan esos píxeles sueltos. Entonces sacamos la selección y con el pincel, achicándolo, vamos llenando esos píxelcitos que quedaron sueltos. Vamos a ver detalles acá también en el pelo. Entonces acá cambiamos, volvemos al modo normal, pues si no nos va a dejar tapar lo que estaba. Y corregimos también los otros detalles donde quedaron, como ven,
píxeles de color piel donde debería ser pelo. Con esto nos permite modificar y arreglar esos detalles. Revisamos todo, prolijamos y ya estamos. ¿Está? Una forma fácil y rápida de hacer selecciones de color. Algo que usualmente hago después de seleccionar todo es siempre revisar bien que no queden esos píxeles blancos, porque aunque no parezca, después cuando está toda la figura pintada y coloreada, y sobre todo cuando no hay un fondo blanco, esos píxeles se notan después y mucho. Yo ya tengo al estilo utilísima otro dibujo que ya tiene todos los colores seleccionados, como ven acá. En general yo suelo trabajar de esta manera: una capa con los personajes y una capa con los otros objetos y otra capa con el fondo, como ven. Estas son todas las diferentes capas que suelo usar. Un consejito que les voy a dar es siempre hacer, cuando terminan de hacer todas las bases de color, los colores planos, seleccionar esas capas que tienen colores planos, duplicarlas, ¿está? Y unirlas, mezclarlas, acoplarlas. Ahí está. Y eso mandarlo para abajo, en el orden de las capas. E incluso dejarla no visible si quieren. ¿Para qué es eso? Acá está, esta es la capa con los colores que acabamos de hacer recién acoplados. ¿Para qué es eso? Cuando empecemos a sombrear la figura, si después de seleccionamos, seguimos por otro lado y queremos volver atrás y modificar algo que ya habíamos sombreado, se nos va a hacer muy difícil seleccionarlo. Entonces, si mantenemos esta capa que tiene los colores planos, nos va a servir muchísimo después para seleccionar algo que queramos modificar, retocar o lo que sea. Eso siempre es muy útil. Entonces vamos a empezar ahora. Te voy a mostrar un poquito cómo es el sistema de sombreado que uso yo. Con la varita vamos a seleccionar, por ejemplo en este caso, partes de piel del cuerpo. Acá. Yo en general suelo trabajar varias partes a la vez, usualmente partes que no se estén tocando entre sí. Como ven acá, por ejemplo, la selección de la mano se pasó un poquito a la pierna, entonces solamente con tomar el lazo podemos restarle parte de la selección. Vamos a sacar este pedacito de acá también y le vamos a sacar el cuello para dejar solamente la cara por ahora. Ahí está. Vamos a sacar también el dedito, que nos va a ser más fácil después. Ahí vamos. Bueno, también para sombrear hay muchas opciones, lo pueden hacer con pincel y tomar un color y hacerlo. Yo usualmente, por velocidad y porque me gusta el resultado, suelo trabajar con estas dos herramientas, Touch y Burn. Una para las luces, otra para las sombras. Y también porque me gusta a mí, suelo usar un pincel duro porque me gusta que se vean las pinceladas. Pero lo pueden hacer con un pincel blanco también. Tengan en cuenta que la opacidad, la exposición, la fuerza que van a usar en un pincel blando es diferente a la que usan en un pincel duro. En un pincel duro siempre va a ser mucho menos. Ustedes vayan probándolo, pero yo en general con un 3% me es suficiente. Eso es otra cosa que les recomiendo. Cuando empiecen a sombrear, háganlo con muy poca opacidad, ¿tá? Con ese porcentaje muy bajito, un 3, un 2, no mucho más que eso. Con el tiempo me di cuenta que es mucho mejor pasar varias veces la herramienta por el dibujo hasta lograr la sombra que quieran y no tratar de hacerlo de una sola pasada. Eso le da varias posibilidades. Una, es mucho más fácil corregir errores o si uno ve que se está equivocando o algo, lo puede ver a tiempo. La otra les permite graduar si quieren más oscuro, más claro en alguna parte o en otra y que no quede todo el dibujo parejo. Y la otra también es que va a evitar que el dibujo les quede como golpeado, como manchado. A veces pasa que uno al ir y venir con el pincel pasa un par de veces por el mismo lugar, entonces esa zona queda más oscura y si tiene una opacidad muy fuerte se nota mucho. En cambio,
si tienen una opacidad menor, nada, van pasando varias veces y lo pueden ir regulando eso. Tengan también siempre muy en cuenta cuando van a sombrear y aplicar luces y sombras a un dibujo, tener en su cabeza presente una fuente de luz para el dibujo. En general la básica que yo suelo usar es arriba a la izquierda, como si hubiera una luz en ese lugar. Pero bueno, eso varía de acuerdo a cada dibujo. Muchas veces los dibujos tienen su fuente de luz ya incorporada, si hay tanto una lámpara, un sol o lo que sea. Pero cuando no hay, como en este caso, ustedes la piensan, la ponen en su cabeza, donde mejor les resulte para el dibujo que están coloreando. Yo en este, por ejemplo, está casi arriba en el medio la fuente de luz. Por la posición en que está la chica, creo que es lo que mejor me cierra para poder iluminarla completa, que todas las partes del cuerpo y del sillón y demás se ven bien. Y en base a eso, teniendo eso en mi cabeza, yo ya puedo saber más o menos para qué lado van las sombras, dónde va a tener brillo, dónde va a tener reflejos y demás. Así que así de a poquito le vamos dando sombra, la nariz, la cara. Ten en cuenta que hay que poner más oscuridad en las zonas que sean más profundas de la figura. Ahí va. Para los brillos lo mismo que les decía, pueden usar el pincel suave, un pincel duro. Si usan un pincel duro tienen que poner muy poca opacidad, acá menos todavía, con un 1% es más que suficiente. Y lo mismo, empiezan a dar luces en la parte del cuerpo donde pegaría justamente la luz. Dedos. La cara. Yo no soy muy fanático de aplicar brillitos. A veces este estilo de dibujo y estos clientes me lo requieren. En esos casos, ten en cuenta que los brillos van en las partes del cuerpo que están más externas o en las partes del cuerpo donde el hueso está más cerca de la superficie. Por ejemplo, en este caso, los nudillos, vamos a poner los brillos un poco más fuertes. Pero también vamos a aplicar, por ejemplo, acá un poquito más en los hombros. En la oreja. Porque todo esto también ayuda a generar volumen. La nariz. Además, en estos dibujos le da un aspecto más de piel brillosa que suele quedar un poco más sexy también. Así que ayuda. Lo siguiente que me gusta hacer a mí y que no muchos coloristas lo hacen y a mí la verdad me gusta mucho, me parece que marca una diferencia, es aplicar algunas sombras proyectadas. Vamos a buscar el color más oscuro de la sombra que tengamos y con un pincel duro vamos a ir por distintas partes del dibujo aplicando las sombras que proyectarían las distintas partes sobre el mismo cuerpo. Por ejemplo, la sombra que proyecta el pelo sobre la cara. De paso también nos ayuda a prolijar algunos detalles, por esta zona debajo de las cejas. Podemos marcar también algunas sombras un poco más fuertes, un poco más duras, aquí alrededor de los párpados para darle más volumen. Y por ejemplo vamos a hacer la sombra proyectada de la nariz sobre la cara. Para mí estos detalles son los que le dan un poquito más de realismo, aunque no estoy usando un coloreado realista, pero ayudan un poco. Y le dan también más profundidad al dibujo. Acá la sombra tanto del pelo como la de esta ropa. La sombra de las pulseritas. Y así en toda parte donde vean que se puede aplicar una sombra. Y lo siguiente que suelo hacer, que eso lo pueden hacer también con el pincel y un color o con la herramienta de Dodge, eso va a gusto de cada uno, es hacerle un pequeño contraluz.
Esto sería un pequeño bordecito de luz del lado contrario a donde viene la fuente de luz principal. Yo en general no suelo hacer un contraluz realista, lo hago más que nada para dar volumen y para separar la figura del fondo. Por ejemplo, en esta zona del brazo sobre el sillón no hay ninguna luz que genere esa contraluz, entonces lo hago. Claramente está puesto solo para como un efecto estético que me sirve para separar el brazo del fondo y darle volumen, lo mismo este de la cara, este de la nariz. No se zarpen con esto, tengan en cuenta que tiene que ser más o menos sutil, no lo pongan alrededor de todo el brazo o de toda la figura porque si no va a quedar irreal, pero bueno, más o menos ahí van viendo cómo funciona. Claramente ahora lo estoy haciendo un poco rápido y un poco desprolijo, como ven acá que no ha quedado del todo prolijito esto. Cuando se trabajen sean por favor mucho más prolijos. Les voy a mostrar en alguna otra partecita el mismo procedimiento. Seleccionamos todo lo que es piel y vamos a señalar labios y ojos para mostrar también algo con otro color. Acá hago lo mismo que hice antes, vamos a seleccionar una parte para poder marcar bien después las separaciones. Voy a seleccionar también el dedito que me queda colgado acá para no olvidarme. Y ahí lo mismo, vamos con la herramienta de Burn, vamos a quemar esto, ¿no? Vamos a dar sombras debajo del brazo, tener en cuenta zonas más oscuras, las zonas que están más expuestas. Un mayor consejo creo que es estudien, o sea, miren muchas fotos, miren muchos dibujos, miren a los dibujantes que les gusten, esos que ustedes los ven y dicen, qué bien que colorea este tipo, qué bien que ilustra este tipo, y estudienlo, vean cada detalle, a ver cómo lo hace esa persona. Fíjense, agarren cada dibujo y mírenlo largo, estudienlo, traten de deconstruir lo que ese artista hizo. Ahora, sabiendo más o menos algunos de estos pasos, espero les ayude un poco a hacer ese procedimiento. Pasamos al Dodge 01, le damos los brillos para darle volumen. Vamos a alejar el dedo, el ojo. Los ojos en general suelen tener, conviene un brillo fuerte para darle ese aspecto cristalino y encontrarlos también. Algo que les quería contar también, tengan en cuenta que cuando usan Dodge en esta herramienta, en algunos colores, por más que le pasen, nunca va a llegar al blanco. Entonces en ese caso, por ejemplo acá en los labios, van a tener que tomar otro color. Voy a tomar acá en mi paleta otro color más claro y pasar un poquito con el pincel, aclarar un poco, y después ahí sí, si quieren, siguen con la herramienta de Dodge hasta llegar al nivel que quieran. Que en este caso también vamos a hacer unos labios bien fuertes y bien luminosos, y le vamos a dar también un pequeño contraluz para realzarlos un poco. Ahora vamos a hacer las sombras proyectadas, vamos a tomar el color más oscuro otra vez y le vamos a dar, ahí va, las sombras del pelo, las sombras de esta ropa, las del colgante. Bueno, básicamente eso lo aplican a todo el dibujo y más o menos algo debería ir saliendo.
Después voy a armar otros tutoriales, por ejemplo, quizás sobre este mismo dibujo, mostrarles efectos, por ejemplo, de cuero sobre la piel o en la joya, además, o las partes que son doradas. Eso lo vamos a ver también. Pero bueno, como para empezar por ahora, me parece que este va. Espero que lo puedan usar, que lo puedan aprovechar. Espero que me muestren después los resultados si es que hicieron algo con esto. Y bueno, seguimos pronto con otro tutorial.